9:46 de la mañana, es un gusto recibir al senador Jorge Larrañaga aquí en Arriba Gente. Buenos días, ¿cómo le va, senador? Buen día, Humberto. Buen día, Daniel. El gusto de estar aquí en Arriba Gente. Sí, hay que meterle, con frío, sin frío, con lluvia, con fe, como con venga, alegría. con tormenta. Bueno, a propósito de tormenta, se nos viene... Mire, voy a arrancar por una, porque obviamente hay un montón de temas de actualidad para hablar con el senador, pero siempre he pensado que cuando un parlamentario llama a un ministro para interpelarlo, tiene que preparar muy bien esa interpelación, debe llevar horas y horas y horas de estudio porque se va a enfrentar a quien supuestamente tiene datos, tiene información que de repente usted, en este caso, quien va a interpelar al ministro de Economía, puede llegar a desconocer y de repente dejarlo más mal parado. Hoy el ministro de Economía va a estar en ADM, va a estar en el almuerzo para sacar algún datito de lo que vaya tirando Astori. No, pero seguramente se va a tener esa información. Yo creo que una instancia de interpelación siempre es muy importante porque supone aportar transparencia a la discusión política y fundamentalmente que la gente se entere de cómo se ha manejado la economía en todos estos últimos años, cuáles han sido los principales errores, quién está pagando los ajustes y los errores de políticas expansivas en el gasto y cómo los impuestos, las tarifas, la inflación le pega a la clase media, al trabajador, al uruguayo, que obviamente tiene una mayor y fundamental dependencia del salario. Entonces, eso por supuesto exige una preparación porque es una instancia muy importante. Alguna gente ha dicho, bueno, ¿para qué interpelar si ya se sabe de antemano el resultado? Pero a mí me parece que en democracia eso no es un argumento, porque más allá del resultado yo, como legislador, no me puedo amputar una herramienta constitucional para señalar lo que a nuestro juicio está equivocado y está mal. Más allá de que quien va a figurar como ministro interpelado sea un ministro de Economía que tiene una amplia experiencia y que ha conducido la política económica en todos los gobiernos del Frente Amplio, porque fue ministro de Economía del doctor Vázquez, fue vicepresidente de la República, pero a su vez principal referente del equipo económico que se nombró en el gobierno del presidente Mujica y ahora vuelve a ser ministro de Economía. Pero el tema es cómo una economía que creció al 80% desde el 2004 hasta la fecha, cómo es posible que ahora tenga que impulsarse un ajuste fiscal. ¿Cómo es posible que, habiendo tomado un país con un déficit de 1.9 del producto, resulta que ahora tengamos 3,6 al 2015 y este año 2016 va a finalizar con más de 2.000 millones de dólares de déficit? Y resulta que se precisa un ajuste que va a pagar los trabajadores a partir de los 32.000 pesos. A mí por la incidencia de las deducciones, y todavía están discutiendo en el Parlamento si abaten o no gastos en materia de gasto social, de inversión educativa. No hay definición todavía en eso. No hay definición, más allá de que ha habido un estupendo aporte de la bancada de diputados del Partido Nacional, donde Jorge Gandini, senador, el diputado Penades y el resto de los compañeros que integran la Comisión de Presupuesto han realizado un aporte con 3 opciones que ni siquiera ha recibido contestación, ni siquiera atendieron en la bancada del Partido Nacional los legisladores del Frente Amplio, buscando no generar esa situación que se va a dar de amputar inversiones y gastos en materia de educación y en gasto social, como le llaman. Larrañaga, ¿el error a su juicio cuál fue? ¿Quedar atado al gasto en época de crecimiento? Que cuando obviamente la economía está en desaceleración, ¿eso complica porque hay un gasto rígido? Yo creo, Danilo, que le dijeron al país que las cuentas públicas estaban bien. Le prometieron a los uruguayos en el año 2014 que no iban a haber más impuestos. Lo dijo el ministro de Economía actual,
lo dijo el presidente Vázquez. Fuimos a la instancia electoral con esa premisa. Se hizo un presupuesto el año pasado que dijo que iba a tener una vigencia bianual. Y resulta que después de todo eso se viene con un ajuste fiscal que va a superar los 400 millones de dólares, que es posterior al ajuste que también ya se hizo mediante el decreto del 29 de diciembre del año pasado, donde se eliminaron para aquellas empresas que aportan bajo el IRAE determinadas previsiones que tenían y que soportaron empresas de mediano porte fundamentalmente que fueron también afectadas. Y paralelamente el aumento de tarifas. La UTE lo que subió, el combustible lo que no bajó, etcétera, etcétera, lo cual significa un impacto a la clase media, a los trabajadores. Entonces, resulta que hay una inconsecuencia. En tiempos de bonanza económica se gasta. Y en tiempos de crisis o de estancamiento de la economía, resulta que sigue pagando la gente en más impuestos. A mí me parece que la presión tributaria es alta en el Uruguay, los uruguayos pagan muchos impuestos y castiga fundamentalmente a aquellos sectores medios y bajos de ingresos económicos. Senador, uno puede suponer, de acuerdo a la experiencia de los años de ver este tipo de interpelaciones, que bueno, que el Frente seguramente cerrará filas en torno al equipo económico, que usted seguramente de alguna manera hará una recorrida por los anteriores gobiernos del Frente Amplio, justamente para tratar de demostrar que hubo un excesivo gasto en momentos que no debió hacerse, pero es muy probable también que el ministro de Economía, porque lo hemos escuchado y porque es uno de los argumentos que esgrime, maneje la coyuntura internacional como un cambio importante que se dio y que hizo que de alguna manera el gobierno tuviera que variar las pautas porque todo el entorno, a ver, es algo que cuando a uno se lo dicen en la declaración política, estoy hablando, dice sí, evidentemente miremos cómo está Brasil, miremos cómo está Argentina, miremos cómo está la región y bueno, la verdad que qué bien que estamos nosotros. Entonces, como que también el argumento de la coyuntura internacional puede de alguna manera, y es una pregunta, desbaratar o hacer un tanto más débiles los argumentos que usted puede esgrimir. Mire, yo creo que no, Humberto. ¿Sabe por qué? Porque ya en la rendición de cuentas del 2008, el equipo económico del momento estaba anunciando precisamente eso de la situación económica internacional, que tampoco es una gran justificación, porque China disminuyó su crecimiento, pero igual creció el 2%. Estados Unidos padeció otro tanto, pero sin embargo creció el 2%. Europa un poco menos. La situación ya estaba instalada, sin embargo incrementaron los gastos en el presupuesto del 2010 hacia el 2014, lo aumentaron en 1.150 millones de dólares, pero encima en las rendiciones de cuentas sucesivas lo subieron en 300 millones de dólares. Es decir, no se puede invocar ahora la coyuntura internacional cuando se la anunció en su momento en las rendiciones de cuentas a partir del año 2008 como una alerta que el país tenía que tener y que no tomaron en cuenta y fueron procíclicos en el gasto, no contracíclicos, como siempre fue la postura del contador Astori en sus presentaciones públicas. Sí. Pero además tuvimos crecimiento económico y no hemos podido resolver los gravísimos temas de la educación, la inseguridad, la salud, el rezago extraordinario de la inversión pública. Hoy la inversión pública se está comparando los niveles de inversión a los años de crisis del 2002. Entonces, hubo un pésimo manejo de las empresas públicas en el periodo anterior, con la situación de ANCAP, de Pluna, con pérdidas económicas de 850 millones de dólares en ANCAP, de más de 400 millones de dólares en Pluna, y ahora con
un proyecto de Alasú, que bueno, las versiones son contradictorias, pero a las pruebas reales nos remitimos. Entonces, esto es lo real. Se manejó una economía en abundancia y hoy no hay resultados importantes en la mejora. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que interpelar al modelo, a un modelo que me parece que viene en caída y que no ha explotado la coyuntura económica. Recién lo mencionaba usted respecto a la mala gestión o administración que adjudica al gobierno pasado y al actual, y sobre todo mencionaba el tema ANCAP. Hace pocos días se conoció que la Fiscalía del Crimen Organizado da curso a la investigación que presentaron ustedes allí en Crimen Organizado para que se analicen eventuales irregularidades, ilícitos también, en ANCAP. ¿Qué espera de eso? Que actúe la justicia, que analice las pruebas la justicia y que resuelva en consecuencia. ¿Le pareció un buen gesto que Sendic se ponga a disposición de juez y de fiscal? Pero eso no significa nada, todos estamos a disposición de la justicia. Es un saludo a la bandera. Usted, el señor, yo, lo que nos están mirando, están a disposición de la justicia. Bueno sería que no estuviéramos a disposición de la justicia, porque si no recurrimos cuando, más allá de los fueros parlamentarios, el que no recurra a la justicia entra en desacato. Entonces, pero en fin, yo no quiero meterme en una discusión sobre los procederes que referentes políticos realizan. Simplemente no creo que tenga trascendencia. Y con respecto al tema seguridad, que recién también lo trató hace pocos días, hubo un planteamiento en la reunión que se realizaba con respecto al tema de seguridad. ¿Cómo tomó el Partido Nacional? ¿Cómo tomó usted personalmente la actitud de los otros partidos de salir a declarar, bueno, que en definitiva entendían que el punto de vista del Partido Nacional no era el adecuado y que en definitiva no se tomaba en cuenta esa emoción de aplazar, a esperar a que por lo menos los proyectos de ley fueran sancionados en el Parlamento? Mire, yo creo, voy a hacer un par de puntualizaciones. En primer lugar, los políticos no podemos estar para resolver en la tribuna las diferencias entre los políticos. Tenemos que darle respuestas a la gente. Esos son los problemas que tenemos que atender. En segundo lugar, personalmente lo he repetido, no pienso que un partido de la oposición, como es el Partido Nacional, como es la oposición, sea más o menos oposición en función de que dialogue o no dialogue. En tercer lugar, lo que planteamos como Partido Nacional es racional. Que el presidente de la República se haga cargo de convencer a su bancada de que los proyectos que se acuerdan en la torre ejecutiva después tengan respaldo parlamentario, yo creo que es de sentido común. Que las reuniones se sustancien o no en función de los resultados, no creo que sea una pretensión tampoco desmedida de nuestra colectividad política. Sin perjuicio de lo cual, a mí me parece que el diálogo tiene que ser un instrumento a resaltar, a preservar, y fundamentalmente con el presidente de la República. Porque además nuestro partido, si aspira a ejercer el gobierno de la República, como creo que hoy nadie puede discutir que si hay una fuerza política, un partido para ser llamado a gobernar a partir de la próxima elección, dentro de las alternativas que hay, ese es el Partido Nacional. Bueno, el Partido Nacional no puede privarse de dialogar porque va a precisar también instancias de diálogo si es gobierno. Porque evidentemente, si las cosas están como están planteadas, ningún partido va a tener mayorías parlamentarias. Y yo creo, me parece a mí, que los esfuerzos por el diálogo político tienen que ser de tal intensidad que hagan a la diferencia de un sistema político que si no, bueno, se transforma en una pelea entre sordos y muchas veces ha acontecido eso por las mayorías parlamentarias del frente que no terminan escuchando a la oposición en muchos de los temas y cierran los caminos
para buscar soluciones, y yo creo que esa es la equivocación en la cual incurre el Poder Ejecutivo. Ahora, ¿qué van a hacer Larrañaga ustedes? Porque particularmente en las últimas horas, digamos, se ha, no sé si acordado, pero por lo menos las voces han aparecido en cuanto a que esta multipartidaria va a continuar. Los blancos van a estar participando, se hacen a un lado por un tiempo. Mire, se va a analizar en los órganos partidarios. Tampoco queda mucho en la discusión ya que está del casi diálogo terminado. político. Veremos en definitiva qué es lo que resuelven los compañeros, pero a mí me parece que habría que concurrir y ver qué es lo que queda para después sí reclamar las respuestas y los resultados, porque también han dicho muchos compañeros, miren que si se aprueba todo lo que proponemos, si se resuelve legislativamente todos los temas que hay que resolver, eso no es ninguna garantía de que no sigan robando a la señora o matando al vecino o al almacenero o incurriendo en las situaciones de violencia que tenemos en la sociedad uruguaya. Creo que también hay una situación de modelo de gestión y de respuesta, de política en materia de seguridad, que no ha tenido los resultados que la población uruguaya reclama y exige. Y el gobierno está encerrado en su laberinto porque obviamente ha persistido en la figura del ministro y del responsable y también en algunas de las políticas, lo cual complica las respuestas en materia de seguridad. Senador, le agradecemos mucho estos minutos, nos quedaron muchos temas, obviamente, sobre temas de seguridad. Está haciendo recorrida usted, hoy está en Punta de Rieles, ¿no? Hoy estamos en Punta de Rieles a partir de las 19 horas en un nuevo encuentro con los vecinos para seguir conversando, seguir aportando, seguir recibiendo. ¿La gente le pide que vuelva a ser candidato en la interna o todavía no es tiempo de eso? Esa es políticamente correcta la respuesta. Pero no digo. No sé si es políticamente correcto. ¿Pero la gente plantea temas de campaña o digamos, temas electorales o problemas de hoy? Plantea temas de todos los días, seguridad, educación, transporte, problemas ciudadanos. A la noche está en Monterrieles, entonces. Exactamente. Senador, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Humberto y Danilo, arriba. El senador Jorge Larrañaga con nosotros en la mañana de Arriba Gente, tratando varios temas, bueno, algunos de ellos que seguramente lo van a tener como protagonista de Arriba Gente ya en horas nada más, cuando es el 4, ¿no? El jueves. El 4, sí. Hablábamos fuera de cámara que en estos primeros días de agosto el Parlamento va a tener una multiplicación entre rendición de cuentas en diputados y la interpelación el 4 en senadores. Por favor. Equipos informativos todo el tiempo apostados en el Parlamento. Estoy seguro que no lo vamos a ver tan sereno como estaba ahora. Veo que el Parlamento lo enardece. Sí. Es pasional el hombre. Tiene otra actitud. No, pero digo, yo creo que es un aporte de indudable importancia para el país y para los uruguayos. No podemos cansarnos de escuchar los debates que trasladen las distintas posiciones al país y a la gente. Eso es fundamental. Los males de la democracia, como decía alguien, se curan con más democracia. Gracias, senador. Gracias. Que tenga un buen día. Bueno, así hemos estado con el senador Jorge Larrañaga, Partido Nacional.